Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente a la jornada de la fecha, 8 de abril de 1936. Vamos, pues, con nuestra línea editorial. La jornada de ayer ha anunciado la deriva absoluta hacia el caos de la República con la llegada del Frente Popular. Gracias al controvertido artículo 81, los Frente Populistas se han librado del molesto presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Para entender la destitución de Alcalá Zamora hay que comprender el contexto de estos días. Alcalá Zamora había disuelto las Cortes en 1931, 1933 y en 1936 por tercera vez, aunque las primeras fueron constituyentes. El Frente Popular consideraba que con el artículo 81 de la Constitución en la mano, esto era suficiente motivo para su cese en marzo del 36 de este año. Con los socialistas a la cabeza, con Indalecio Prieto y Largo Caballero y con el beneplácito de Azaña, ya han logrado separar del poder al presidente Alcalá Zamora, el hombre que más ha hecho porque España sea republicana. Pero los socialistas no quieren una república pequeño burguesa. La república de don Niceto solo era el primer paso para lograr una revolución de clara inspiración bolchevique. Al menos eso desea el Lenin español, el señor Largo Caballero, y su correligionario socialista don Indalecio Prieto, el que compró las armas, recuérdenlo, para la sublevación de 1934 del buque Turquesa. Pero la derecha también buscaba la caída de Alcalá Zamora. Gil Robles y Laceda no le perdonan que el presidente no les hubiera permitido gobernar a pesar de ser el partido más votado en 1935. Veremos quién se sienta en la poltrona de presidente de la República. No sería raro que terminásemos por echar de menos a don Niceto. Dios no lo quiera, el tiempo lo dirá. Y antes de pasar a la información nacional, vamos con una noticia de publicidad. Heno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella. Abrimos, como les decía, página de información nacional después de esa noticia publicitaria en Radio Universal. El presidente de la República destituido, don Niceto Alcalá Zamora, cuya destitución, valga la redundancia, fue acordada ayer por el Parlamento en virtud del artículo 81 de la Constitución y, por lo tanto, deja la presidencia de la República, la jefatura del Estado. La mesa de la Cámara se trasladó al domicilio particular del señor Alcalá Zamora para comunicarle el acuerdo adoptado por las Cortes sobre su destitución. El presidente destituido se ha negado a recibir a la representación oficial del Parlamento, alegando que determinadas comunicaciones deben hacerse por escrito. Acto seguido, la mesa del Congreso se dirigió al Palacio Nacional, donde levantó un acta de la cual se dio lectura en las Cortes. El presidente de la Cámara, señor Martínez Barrio, ha prometido el cargo de presidente de la República con carácter interino y se traslada a Palacio, donde recibe al alto personal de la Casa Presidencial. Se concede la presión atenuada al presidente de Falange Española de Barcelona. Noticia de alcance que nos acercan los compañeros de redacción. Atención, porque es importante. En el domicilio de don Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo madrileño, ha hecho explosión una bomba que hirió levemente a su señora y derrumbó numerosos tabiques. El artefacto estaba colocado en una cesta de huevos que había llevado momentos antes un desconocido. Era miembro del partido Izquierda Radical Socialista. Celebramos que don Eduardo Ortega y Gasset y su mujer hayan salido ilesos de este atentado. Y les dejamos ahora, antes de pasar a la información internacional,
con otra noticia de publicidad. Serbetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacias. Pon remedio al ardor, dolor de estómago, acidez, úlcera, vómitos, diarrea, estreñimiento, colitis y demás malestares vinculados a los intestinos o al estómago. Deja de sufrir y toma Serbetinal, el verdadero, no sucedáneos que mantendrán tu malestar. Abrimos ya esa página de información internacional aquí en Radio Universal. La Alemania de Hitler, tras el éxito ya claro de la remilitarización de Renania y del apoyo masivo en el recién pasado plebiscito, los nazis ponen sus ojos en la anexión de Austria, donde una importante parte de la población es partidaria de la unión entre ambos pueblos germánicos, Alemania y Austria. Eso ha motivado que haya sido detenido un vicecanciller de Austria, acusado de manejos con los nacionalsocialistas alemanes. Italia tratará de concertar la paz con Abisinia, al margen de la Sociedad de Naciones, pero siempre sobre la anexión de territorios a sus colonias de Somalia y Eritrea. Y terminamos este boletín con una noticia que nos pasan de redacción. Madre mía. El presidente húngaro, atención por favor, el presidente húngaro, Gyula Gombos, se ha batido en duelo. Su adversario ha sido un diputado de la Cámara y el duelo, afortunadamente, no ha tenido consecuencias lamentables. Y ahora sí, nos despedimos de todos ustedes, como lo hacemos siempre, con una melodía musical de nuestra selección que esperemos sea de su agrado. Muchas gracias por su atención, amigos, y hasta mañana. Beso los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo engrino que en otro tiempo corto paé. Bienvenidos al siglo XXI, al 8 de abril de 2019. Acabamos de estar el 8 de abril de 1936. Por cierto, les tengo que volver a insistir en que todas las noticias que acaban ustedes de escuchar en el noticiario 1936 están rigurosamente sacadas de la prensa de la época y de la prensa del día, del 8 de abril de 1936. Aquí no inventamos nada, ¿eh? Todas las noticias están extraídas de los periódicos de la época. Es un trabajo de hemeroteca pues muy importante el que hace el equipo de este programa. Don Luis Togores. Muy buenas. Muy buenas, querido amigo, profesor, historiador y prolífico escritor. Ya han sacado a don Niceto Alcalá Zamora, el Botas, lo han sacado de la presidencia. Lo ha hecho Largo Caballero, Indalecio Prieto y Azaña. Menudo éxito, ¿no? Sí, vamos a ver. Claro, la perspectiva de don Niceto es una persona que había sido, como yo creo que se ha hecho ya en algún programa, ministro de la monarquía. Y precisamente por la dictadura de Primo de Rivera, la desazón entre las monarquías, él se pasa a la República y es uno de los padres de la República. Pero claro, él era de la zona de Córdoba, yo creo que es de Baena o de Cabra, y él era un hombre, vamos a llamarle, podemos decir, era de centro-centro, es decir, en el fondo era un demócrata, hombre, un poco autoritario, porque él pensaba que mientras que él mandase bien, la autoridad no estaba mal, pero en el fondo era un hombre, además era un jurista. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ve todo el deterioro del Frente Popular, pues don Niceto no está nada contento, no está contento nada con lo que está haciendo Azaña, no está contento con el Frente Popular, no está contento con el declive, digamos, que está teniendo la democracia en España, porque él ve que el Frente Popular lo está retorciendo, está llevando violencia a las calles, está haciendo cosas que son ilegales y también está viendo que Azaña, que es el jefe de gobierno, tiene la obligación. Y entonces el Frente Popular, que quiere a alguien mucho más afín a sus ideas, piensa que es un problema don Niceto Alcalá Zamora. Pero luego la otra persona que le podía proteger era la derecha. Pero la derecha tampoco estaba contenta con él, porque cuando había estado el bienio que llamaban los republicanos, bienio negro, pues no había dejado que la CEDA entrase en el gobierno, sobre todo en la etapa final, sí. Es decir, con la etapa de Lerroux y tal. Y entonces, pues la tenían jurada, porque entendían que, siendo el partido más votado, les había hurtado poder gobernar. Y entonces esa confabulación de descontento por la derecha y por contento por la izquierda, y sobre todo el interés que tiene el Frente Popular de tener un presidente de la República
porque ellos están pensando en Azaña, y un presidente del gobierno que están pensando en Indalecio Prieto, que forme la conjunción que permita realmente hacer el cambio, es lo que va a hacer que don Niceto de Alcalá Zamora acabe siendo expulsado de la presidencia de la República, a pesar de que es uno de los padres, y quede absolutamente fuera de la política nacional y absolutamente amargado, y pase a ser, casi yo diría decir, antirrepublicano. Sí, precisamente sí, en a esta partir de ese época. momento Sí, él queda muy no disgustado. hay más que leerle. Sí, es un... No hay más que pero leerle. probablemente con razón, porque No. torticeramente, como se diría ahora, se retorció la ley para sacarlo. Para sacarle de la presidencia de la República. Cosa que pasa siempre en España, lo de claro. coger la ley y retorcerla. Que pasó a ocupar Manuel Azaña. Exacto, sí, bueno, eso todavía no ha llegado, Todavía no ha faltan llegado, unos días, ya pero al hablaremos. final veremos cómo llega, En fin. llega don Manuel Azaña. Bueno, pues en el entretanto sube a la presidencia el presidente del Parlamento, a la presidencia de la República, de una manera interina, el que entonces era el presidente del Parlamento, Martínez Barrios. ¿Quién era este personaje? Martínez Barrios es un hombre dentro de, vamos a llamarle, del centro izquierda republicano. Por eso se la había... Es curioso que el Frente Popular no colocó, cuando gana las elecciones, de esa manera tan especial que ya hemos hablado, no colocó gente, vamos a llamarle, de la rama más radical del Frente Popular, sino que colocó gente políticamente correcta. Martínez Barrios es un hombre de centro izquierda, que es presidente de la Cámara. Es verdad que es el presidente de la Cámara, como vemos hoy día, porque el reglamento en eso yo creo que ha cambiado poco, sencillamente es el que da la palabra, la quita y 4 cosas más, pero era la segunda, digamos, la segunda autoridad de la nación, y por tanto decía el reglamento que si se quedaba la presidencia de la República le tocaba a él. La ventaja que tiene para todos ellos es que es un hombre bastante acomodaticio. Y por tanto, cuando el sector más radical del Frente Popular, es decir, Largo Caballero, Indalecio, etcétera, empiecen a presionar y a retorcer otra vez la ley de cómo elegir el presidente de la República, etcétera, etcétera, va a ser un hombre, bueno, que acepte más o menos esos retorcimientos para que al final salga Azaña, que es el gran plan, porque el gran plan es quitar a Azaña, que tampoco gusta mucho a Largo Caballero e Indalecio, porque no es tan radical como Niceto, en que no le gusten las cosas, pero era un jurista y había ciertas cosas que tampoco no le gustaban. Bueno, lo subimos de categoría y entonces sí que nos quedamos ya con la presidencia del gobierno, que es donde está el verdadero poder. Y para todo ese manejo, Martínez Barrios va a ser bastante, digamos, bastante acomodaticio, porque va a permitir que se reorganice, digamos, la elección de un presidente de la República de una manera, digamos, conveniente para el Frente Popular. Al fin y al cabo, Azaña era un burgués sin beta bolchevique. Y con pocos votos. Porque, es decir, fue a la coalición, pero realmente los votos de izquierda republicana y vamos a llamarle del centro izquierda republicano eran muy pocos. Los votos gordos estaban en el PSOE y el voto anarquista, etcétera, etcétera. Es decir, que una solución... ¿Lo hace de forma definitiva Martínez Barrios o se produce el cambio? Va a tardar, porque hay que hacer una serie de cambios. Concretamente, la elección se elegía por los diputados de la Cámara y por una serie de compromisarios. Los compromisarios, bueno, había un... 900... Sí, en 900 y pico, más o menos la mitad eran compromisarios. Pero claro, que se elegían entre los diputados a Cortes, ¿no? Sí, no, lo elegían los diputados. Estaban los diputados y los diputados a su vez elegían unos compromisarios. Pero claro, ahí se podía torcer la operación. Entonces lo que va a hacer Martínez Barrios, una de las cosas que se le va a pedir, es que al final el presidente de la República, esos compromisarios sean controlables y no tengan casi capacidad. Es decir, al final lo van a elegir los diputados, que era lo que al final quería el Frente Popular, que era donde tenía el control de la Cámara y tenía la mayoría absoluta, ¿no? Y Martínez Barrios se va a plegar a ello. O sea que, acláranoslo, Luis, para ser compromisario para la elección del presidente de la República no era necesario ser diputado a Cortes. No era necesario. Y además hay otra cosa mucho peor, porque ahí precisamente lo que se le va a pedir a Martínez Barrios es que esos compromisarios los elijan los diputados, pero es algo mucho más interesante, es decir, que el que quiere la candidatura al presidente de la República no sea con nombres y apellidos, sino sea una postura que le va a elegir cada partido. Es decir, el PSOE va a tener un candidato que no tiene por qué decirlo, y entonces al final, dentro de esas coaliciones que se formarán, se elegirá un candidato para elegirlo, sin tener la necesidad de votar concretamente a Azaña, sino lo que se hace es que se le da la confianza al Frente Popular para elegir un presidente de la República. Y eso es lo que hace Martínez Barrios, ese retorcimiento de la ley. Sí, para lo cual estaba bien dotado. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, pero rápidamente. Un comentario, querido Luis, de una noticia bueno, pues verdaderamente sorprendente. El jefe del gobierno húngaro se bate en duelo
con un diputado de la Cámara. Lo asombroso es que, digamos, en los años 30 todavía hubiese duelos de honor, que era una cosa pues, prácticamente que casi Napoleón lo había prohibido ya, porque sus oficiales pues, se baten duelo. Al final no pasó nada, pero bueno, deja de ser curioso. La verdad es que quizá una propuesta surrealista sería que los duelos se legalizasen. Si hubiese muchos problemas, a lo mejor se solventaban, sobre todo en programas de estos del corazón y tal, se solventaban con un duelo en vez de yendo a una isla del Caribe allí a insultarse. Nos tenemos que ir, querido Luis. Muchísimas gracias por tu nueva comparecencia en Noticiario 1936. Y a todos ustedes, lo mismo, muchísimas gracias por su seguimiento, por su atención y hasta mañana, amigos. Adiós.